Bueno, muy buenas noches. Hoy la rotación 3470 y mi persona Manuel Echenique, con la tutoría del doctor Félix Canencia, vamos a presentarles el tema que es óbito fetal. Bueno, a manera de introducción, pues vamos a tener que la salud reproductiva en América Latina pues ha ido disminuyendo en los últimos 56 años, teniendo una tasa de fecundidad de al menos 6 hijos por cada mujer en 1960 y 2 hijos por cada mujer en 2012. Ya vemos que pues es una disminución bastante grande de 6 a 2 durante pues aproximadamente 40 años. Es por ello que pues una muerte fetal intrauterina constituye pues un suceso que podría decirse que es devastador para los padres y de cierta forma podría significar un fracaso para el obstetra y para el perinatólogo que pues han cuidado y han tenido como que el progreso de dicho embarazo. También podemos decir que este óbito fetal es uno de los eventos más dramáticos y catastróficos que pues puede enfrentar y debe enfrentar un médico que atiende pues a una embarazada es encontrarse al feto pues en una muerte en dicha semana de gestación que esté pues dicha materna. Esto algunas veces es parte de un proceso diagnosticado con antelación, lo que permite pues de una forma preparar a los padres pues para ese momento y irlos preparando como para darle información sobre cómo va su embarazo y las posibilidades que tiene pues de perder a dicho hijo o a dicho feto. En la mayoría de ocasiones, sin embargo, pues se trata de un hallazgo imprevisto, no esperado, y pues esto generará pues un golpe de una magnitud grande tanto al médico como a los padres y a las gestantes de dicho feto. Bueno, ahora vamos a pasar a la definición. Nosotros tenemos que tener pues unos conceptos claros y es primero que es el feto. El embrión o ya es cuando ya es feto a la 10ª semana de gestación, que equivale pues a la 8ª semana de concepción. ¿Por qué vamos a tener este concepto claro? Porque nosotros vamos a hablar es de óbito fetal, más no el término de embrión en esta parte. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a definir esta patología? Bueno, el óbito fetal o la muerte fetal es la defunción del producto de la concepción antes de la expulsión o separación completa del cuerpo de la madre. Independientemente de la duración del embarazo, esto se puede dividir pues según las semanas de gestación, se puede clasificar en temprana, entre las 9 a las 19 semanas, o también con un peso fetal de hasta 499 gramos. Se puede definir como intermedia entre las 20 y las 27 semanas de gestación o un peso entre los 500 gramos y los 999 gramos. Y podríamos considerarlo tardío cuando está por encima de las 28 semanas con pesos iguales a los 1000 gramos. Pues de estas tasas, la mortalidad fetal tardía pues es la más reportada en algunas investigaciones que se han hecho. Bueno, ahora hablando un poco sobre la epidemiología de esta patología, pues se argumenta que cada día ocurren 7.300 muertes fetales intrauterinas, son aproximadamente 2,6 millones al año. En muchos artículos, pues los autores cuando consultaron tomaron en cuenta la mortalidad fetal intermedia y tardía, pero para la comparación entre los datos internacionales se utilizó más la tardía. Estos sucesos pues determinaron que las gestantes de nivel socioeconómico bajo son las más afectadas debido a que el 98% de los casos ocurre en los países pues con baja economía y mediano nivel socioeconómico. Y pues más de la mitad de los casos ocurre antes del trabajo de parto y como principales causas de muerte fetal y las complicaciones está pues que estos casos ocurren mucho antes del parto. Pues las complicaciones durante el embarazo se encontraron lo que son las infecciones, las enfermedades maternas como hipertensión y diabetes más frecuentes en estos casos. En lo que es Estados Unidos, en el año 2004 la tasa de mortalidad fetal fue de 6,2 por cada 1000 nacidos vivos. Incluye pues aquí sí pues incluye la mortalidad fetal de los grados intermedios y de los grados tardíos, lo cual en el anterior pues no se utilizaba y aproximadamente fueron 1.510 muertes fetales. La mayoría fueron de sexo masculino y en 49% de estos casos pues hubo presencia de patologías asociadas al embarazo, principalmente lo que es la hipertensión y diabetes como veíamos asociadas anteriormente, aunque también se pudo ver lo que es en estos casos la patología inmune involucrada. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la etiología del óbito fetal.
No tenemos aquí causas como complicaciones, anomalías placentarias, malformaciones fetales, infecciones, anomalías de cordón umbilical, trastornos hipertensivos, complicaciones médicas y indeterminadas algunas. Estas las vamos a ir viendo una a una un poco más adelante, pero ahora mismo nos vamos a centrar un poco en las tablas y estas etiologías nos las dividen un poco más ampliamente en tres causas. Causas fetales que ocurren entre el 25 y el 40%, causas placentarias entre el 25 y 35% y causas maternas del 5 y 10%. Dentro de las causas fetales, que son las que más frecuentes se pueden dar, tenemos lo que son anomalías cromosómicas, defectos de nacimiento que no sean cromosómicos, isoinmunizaciones, infecciones y pues la gestación múltiple es un factor muy importante en estos casos. De las causas placentarias, que son como que las de riesgo intermedio, se podría decir así, tenemos lo que es desprendimiento de placenta, hemorragia fetal o materna, accidentes en el cordón umbilical, insuficiencia placentaria, ruptura prematura de membrana, asfixia intraparto, placenta previa o coriamnionitis. Y de las causas maternas, que son como que las menos frecuentes, tenemos enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, enfermedades del aparato urinario, diabetes, trastornos hipertensivos, accidentes, traumas, sepsis, hipoxia, acidosis y puede ser también el uso de drogas por parte de la madre o de pronto que el embarazo se haya prolongado muchas semanas más, podrían causar esto. Bueno, entonces vamos a explicar, como venía diciendo, la de la primera etiología. Aquí nosotros vamos a hablar es de la hipoxia fetal extrínseca, es la patología pues número uno que vamos a ver aquí. Y esta patología fetal extrínseca pues la podemos como que dividir entre patologías placentarias, de pronto insuficiencia placentaria o desprendimiento placentario. Hablando un poco sobre lo primero, patologías placentarias se pueden hallar pues siguientes lesiones como embarazos sin evidencias patológicas materno-fetales y con manifestaciones de asfixia aguda o un shock fetal, o también pues podemos tener lo que es la restricción del crecimiento fetal. Aquí se puede dar de pronto un infarto, un hematoma retroplacentario, un depósito exagerado de fibrina, que este depósito pues va a ser intervellositaria. Podemos tener fibrosis o esclerosis vellositaria también. Puede haber una necrosis fibrinoide, calcificaciones excesivas, trombosis intervellositaria, un corangioma o pues una proliferación exagerada del trofoblasto que no, pues, nos cause un óbito fetal, como vemos aquí en la imagen. Podemos tener también insuficiencia placentaria. Esto pues incluye un embarazo sin patología materno-fetal evidente con oligoamnios, restricción del crecimiento fetal y asociado con infarto y desprendimiento de placenta. Y ahí tenemos lo que es el desprendimiento de placenta como tal, que esta es la separación total o parcial de la placenta del útero. Habitualmente se da por los cambios isquémicos que pues se dan en la placenta y pues permiten la aparición de pronto de un hematoma retroplacentario que acompaña pues a dicho desprendimiento. A continuación, mi compañero Juan Foronda hablando de las patologías del cordón umbilical. Bueno, muy buenas noches. Siguiendo con esta misma línea, vamos a hablar de las patologías del cordón umbilical. Entonces, las patologías causantes van a ser obviamente de comprensión vascular. Puede ser circular, de nudo verdadero, puede ser de procedencia, o en el caso tal, un hematoma, obviamente con unos hallazgos histopatológicos placentarios y fetales que son de importancia, como es la proliferación exagerada de trofoblasto, meconio y también unas manifestaciones de asfixia aguda. Siguiente diapositiva. También hablamos sobre otras etiologías en cuanto a referente a enfermedades maternas. Entonces, en esta pueden verse, como lo vemos en la imagen, de la hipertensión arterial materna, llámese preeclampsia o ya sea por una hipertensión arterial crónica, este puede venir acompañado con o sin, obviamente, desprendimiento placentario, como se mencionó anteriormente. Y obviamente esta va a venir asociada con alguno de los siguientes hallazgos histopatológicos placentarios de importancia, como es infarto, un hematoma retroplacentario, puede haber una fibrina intervellositaria, también puede haber una proliferación de trofoblastos y también pueden aparecer con estos, pues con algunos hallazgos fetales, tales como manifestaciones de asfixia aguda y crónica, puede haber una restricción obviamente del crecimiento e incluso puede presentarse shock. También se puede con referente a la diabetes mellitus o gestacional y asimismo como la hipertensión arterial materna, esta también puede venir acompañada ya sea con o sin desprendimiento placentario.
También esta obviamente va a estar asociada con algunos o todos o los mismos hallazgos histopatológicos que se mencionaron anteriormente, como infarto, hematoma, retroplacentario, también edema vellocitario, proliferación de trofoblásticos y obviamente con manifestaciones fetales, como se mencionó anteriormente, y unas adicionales como lo puede ser la macrosomía, unas manifestaciones agudas crónicas de asfixia, shock, insuficiencia cardíaca, cardiomegalia, también puede haber una hipertrofia de otras vísceras y obvio y claramente una restricción del crecimiento. ¿Qué te da positivo? Entonces, también tenemos que tener en cuenta en cuanto a la etiología, unas infecciones que vengan o sea, que sean provenientes de la madre. Entonces, la primera que podemos encontrar sería la sífilis, que para recordar, la sífilis es una infección materna por el Treponema pallidum y que obviamente está asociada con hallazgos histopatológicos placentarios como engrosamiento y agrandamiento placentario, una vellositis, una arteritis obliterante y obviamente con algún, y también va a haber hallazgos fetales como es restricción del crecimiento, también puede haber palidez, puede haber esa vellositis, que es esa inflamación de los leucocitos polimorfonucleares y también mononucleares en el estroma de la vellosidad, y esta obviamente puede ser crónica y aparece obviamente de preferencia en las infecciones transplacentarias. También otra importante que es la malaria, y más que todo en medio que es Colombia, que la malaria materna va a estar asociada obviamente primero en cuanto a la placenta, parásitos y leucocitos en el espacio intervellositario, y también puede haber unos pigmentos dentro de los macrófagos. También puede presentarse infarto, fibrina intervellositaria. Y en cuanto al feto, se puede encontrar restricción del crecimiento y una asfixia aguda. También tenemos que tener en cuenta otra infección que puede ser proveniente de la madre, que hablamos obviamente de la listeriosis, que es una infección materna presentada por la Listeria monocitogenes, que va a estar asociada obviamente en cuanto a la placenta con vellositis necrótica, puede parecer microabscesos en las vellosidades, un coriáneos, también en el cordón umbilical. Y en cuanto al feto, se puede presentar el shock, manifestaciones de asfixia aguda. También hablamos de una infección de parvovirus, que es esa infección viral materna que puede estar asociada o no con, en cuanto a la placenta y al feto, una vellositis, restricción de crecimiento y palidez. Y en cuanto al consumo de drogas, obviamente, el consumo de drogas, hablando materno, más que todo, antecedentes maternos de consumo de cocaína, que estos van a estar asociadas a infarto, restricción de crecimiento y obviamente a manifestaciones de asfixia aguda. Siguiente diapositiva. Bueno, ya esto más que todo lo que les mencioné anteriormente en cuanto a las drogas y es más que todo con respecto al uso de la cocaína, que también está más que todo involucrada con las patologías que hemos hablado en las presentaciones anteriores. Siguiente. Bueno, entonces también hablamos de unas causas desconocidas. Entonces vamos a tener unos hallazgos sugerentes de que, primero, unos hallazgos sugerentes de trombofilia. Entonces, la muerte fetal por asfixia aguda y que puede venir o no acompañada con shock y cuya causa no fue posible diagnosticar, pero obviamente que la existencia de alguno de todos los siguientes hallazgos patológicos, que puede ser depósito de fibrina intervellositaria, también puede ser una vellositis crónica, una proliferación de trofoblastos que van a sugerir que trombofilia. Entonces, un embarazo post-términos al mayor o igual a las 42 semanas, obviamente, ya podemos hablar de una muerte fetal por asfixia aguda en el embarazo prolongado, ya que hayas, que venga acompañada con patología materno-fetal y que esta obviamente puede estar asociada con una proliferación exagerada de trofoblast y meconio con hallazgos histopatológicos placentarios. Y obviamente esta no se puede precisar como tal la causa de la hipoxia fetal. Y por último tenemos como tal con el embarazo con una prematurez temprana que se va a presentar obviamente con una muerte fetal por asfixia aguda en el embarazo, sin patología obviamente materno-fetal evidente. Y obviamente que el neonato como tal tenga un peso menor a 750 gramos. Y esto, al igual que todo lo que le he venido mencionando anteriormente, va a estar asociada con esa proliferación exagerada de trofoblast, con meconio, y obviamente no se puede como tal precisar la causa del hipoxia fetal. Entonces, a continuación los dejo con mi compañera Juliana en cuanto a la etiología de las anomalías. Bueno, en cuanto a las anomalías congénitas, debemos tener en cuenta de que como tal el óbito puede ser producto de alteraciones, ya sean genéticas, hereditarias o también factores ambientales como enfermedades maternas, agentes infecciosos, físicos, también químicos, mecánicos, que muchas veces no se le inculca a la paciente que pueden crear malformaciones y esto puede llevar a la muerte.
Por ejemplo, alteraciones de hallazgos placentarios pueden causar, por ejemplo, cromosómicos, alteraciones cromosómicos como el síndrome de Turner pueden causar muerte fetal. Trisomía, múltiples alteraciones cromosómicas pueden dar como resultado por un tardío diagnóstico al óbito fetal. También podemos observar malformaciones como tal en los órganos y en los sistemas, por ejemplo, defectos en neural, defectos cardíacos, defectos en el riñón o en las vías urinarias, displasias de músculos esqueléticos. Y por eso es muy importante recalcarle a los pacientes en los controles prenatales, donde ahí es donde uno va a poder lograr llegar a diagnosticar a tiempo este tipo de enfermedades y evaluar qué tanta probabilidad de vida tiene el feto contra esta. Siguiente. Bueno, en cuanto a la etiopatogenia, la mayoría de las causas de la muerte fetal, a diferencia, pues, las anomalías congénitas, las infecciones, todas estas alteraciones, la mayoría tienden a ser placentarias, acompañadas, como les mencionaba, ya sea por alteraciones cromosómicas congénitas o algún tipo de infección. Pero esas alteraciones placentarias que se pueden manejar a tiempo pueden llevar a una muerte bastante pronunciada en este tipo de pacientes. Entonces, por ejemplo, ¿qué causa si tenemos una alteración fetal? Hipoperfusión, alteraciones en la madre, muerte materna, y tanto muerte materna como muerte fetal. También puede haber autoirregularidades en el feto. Esa hipoperfusión marcada puede llevar a que ese trastorno de muerte fetal también pase a muerte materna. También hay que tener en cuenta que hasta las 27 semanas, la mayoría de las muertes, en especial este tipo de muertes en fetos menores de 1000 gramos, están relacionados mayoritariamente a infecciones, lo cual disminuye ni siquiera por el tipo de antibiótico que se administre puede llegar a evitar este tipo de alteraciones. También es seguido del desprendimiento prematuro de la placenta, malformaciones fetales. Por eso es que es muy importante y es que no se ha evaluado de que más del 80% de los casos es desconocida la causa. Nosotros podemos venir aquí a hablar de que, bueno, tenemos tal y tal factores de riesgo que pueden llevar a la muerte, pero en la mayoría de los casos, en el 80% de los casos, son desconocidas. La muerte fetal intrauterina. Por eso es muy importante determinar la etiología, pero y aunque en la mayoría de las veces es inexplicable, ni siquiera es porque sea inexplicable, sino que hay tantos factores de riesgo, es multifactorial, que esto es lo que va a conllevar a tanto a la muerte del feto y en el peor de los casos a la muerte materna. También hay que entender que en cuanto a las alteraciones placentarias o cualquier tipo de alteración, ¿cuáles son las principales características que vamos a observar? Reducción o la supresión de uteroplacentaria como tal, sanguínea, disminución o hipoxia fetal, que va a llevar obviamente a un lapso largo de tiempo a una disminución en el aporte calórico que va a terminar con la muerte fetal. Siguiente. Bueno, en cuanto a la clasificación, este se clasifica ya sea temprano, intermedio o tardío. El óbito temprano se origina antes o durante las 20 semanas o en un bebé que pesa aproximadamente menos de 500 gramos. Ante este hecho, también debemos considerar que antes de las 20 semanas, recordemos que hablamos de aborto. ¿Esto a qué se debe? Sobre todo en alteraciones maternas, por ejemplo, diabetes avanzada, también infecciones urinarias, traumatismos internos que entonces las madres no se dirigen a urgencia cuando se presentan y esto puede conllevar a la muerte del feto. También tenemos el óbito fetal intermedio, que este se origina entre la semana 21 y 27 de gestación o cuando el feto se encuentra en un peso aproximadamente de 500 a 999 gramos. Y dentro de las causas principales tenemos el desprendimiento de placenta, que llega a ser una de las causas más comunes, el síndrome de Hell, que es una complicación como tal de los trastornos hipertensivos, y también o cualquier otro tipo de afectaciones placentarias. Y ya cuando hablamos del óbito fetal tardío,
aunque no lo tengamos mucho en cuenta, en realidad actualmente se considera de que aproximadamente 2 millones existen 2 millones de muertes durante el año de este tipo, óbitos que se diagnostican y que se presentan de forma tardía. ¿Cuándo se considera tardía? Cuando es un embarazo mayor a 28 semanas o que por lo menos el feto pese mayor a 1000 gramos. Por lo general, la causa llega a ser totalmente desconocida, pero se ha hablado de que puede ser más que todo a causa multifactorial, también a causa de infecciones, trastornos hipertensivos, mal control de esos trastornos hipertensivos que pueden llevar al mortinato. Siguiente. Bueno, ya enfocándonos un poco en los factores de riesgo, que es una de las cosas que nosotros como médicos podemos intervenir para prevenir este tipo de alteraciones, tenemos en primera instancia embarazos múltiples. ¿Qué pasa? De que es muy común y en realidad las tasas estadísticas están cada vez más en aumento cuando se nos presenta un embarazo múltiple y no siempre se deriva a todas las, por ejemplo, trillizos, no siempre se deriva a que va a haber muerte de los tres, sino que muere uno a causa de una hipoxia, como se hablaba anteriormente, de alguna alteración fetal, malformación fetal, falta de oxígeno que conlleva a este tipo de complicaciones de forma más grave. También tenemos el periodo de intergenésico corto. ¿Qué pasa? ¿Qué es el periodo intergenésico corto? Empezando por ahí. Este es un lapso de tiempo entre que la madre termina una gestación y comienza un nuevo embarazo. Entonces, hay muchas instituciones médicas que en realidad consideran que este periodo intergenésico debe ser por lo menos de 2 años o 24 meses. Pero si se presenta antes de los 2 años, ¿qué es lo que va a ocurrir en el bebé? Lo más probable, no ocurre en todos los casos, pero lo más probable es que ocurra alteración en la circulación uteroplacentaria. También va a haber resistencia vascular y va a incrementar el riesgo tanto de aborto como de óbito fetal futuro. Ya en cuanto a la desnutrición, debemos tener en cuenta, y eso también va ligado a los mal controles prenatales que estos refieren. Entonces, muchas veces nos llegan pacientes que sufren abortos o sufren óbitos. Entonces, ¿a qué se debe? Una de las causas, claro está, porque recuerden que la principal causa del óbito fetal es multifactorial, pueden ser múltiples, como cuáles: déficit de hierro, déficit de calcio, la madre ni siquiera se está suplementando con ácido fólico, déficit de vitaminas, no se alimenta bien. Entonces, todo esto son poquitos pasos que pueden llevar al mortinato fetal. Siguiente. Otra causa que también hay que tener en cuenta es la edad materna avanzada. ¿Qué pasa? Es que actualmente, sobre todo en países de alto desarrollo, muchas mujeres empiezan a tener hijos de forma tardía, mayores a 35 años, ya sea por factores laborales, también económicos, o simplemente esperan realizar su vida, esperar un tiempo en que ya puedan estar establemente, ya sea con su pareja, con un trabajo estable, económicamente estable, para comenzar a tener hijos. Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Múltiples factores que pueden desencadenar esta muerte, como por ejemplo, muy comúnmente, sobre todo en mujeres de edad avanzada, la preeclampsia. La preeclampsia, también el incremento de peso, la diabetes, el parto prematuro, obviamente teniendo en cuenta que simplemente por tener una edad avanzada ya hay un riesgo múltiple de presentar ya sea aborto u óbito fetal. Ya en cuanto al rechazo del embarazo, ya ahora nos vamos a la otra línea: mujeres embarazadas jóvenes que tal vez no tienen una estabilidad económica, que tal vez las echaron de la casa, que no tienen familia, no saben de quién están embarazadas. Entonces, todo eso causa una inestabilidad como tal emocional en el cuerpo, que causa sobre todo rechazo al embarazo, entre comillas, por decirlo así, y estos factores se van acumulando, acumulando, acumulando poco a poco. Ese estrés va a llegar al feto y puede causar también la muerte intrauterina y, en los peores de los casos, la muerte también materna. Y por último, tenemos también el sobrepeso. Entonces, también países desarrollados, subdesarrollados,
todo ese incremento de comida ultra procesada. Entonces, ni siquiera es porque comen mucho, sino también es porque comen mal. Entonces, llegan a aumentar hasta 11, 25 libras con déficit de múltiples vitaminas como el calcio, el hierro, falta de proteína, que pueden llevar a alteraciones metabólicas, alteraciones en la madre y que pueden llevar como tal a alteraciones en el feto, conllevando esto a la muerte. Siguiente. Bueno, ahora los dejaré con mi compañera Juliana González, que les seguirá hablando sobre los factores de riesgo. Bueno, buenas noches a todos. Ahora vamos a seguir comentando un poco sobre los factores de riesgo que son microambientales, dentro de los cuales nosotros podemos encontrar como primera instancia a las malformaciones uterinas, también conocidas como malformaciones mullerianas. Esta se le define como esas alteraciones ginecológicas cuya forma y estructura van a poseer medidas anormales. Entonces, por lo general, estas suelen observarse, en estas suelen observarse 2 úteros, 2 vaginas o inclusive otra patología. Y por lo general, los órganos reproductores, como lo son las trompas de falopio, el útero, el cervix, entre otros, suelen estar comprometidos con esta afección como tal. Entonces, dentro de esa sintomatología que ocasiona las malformaciones uterinas, nosotros encontramos primero la falta de menstruación. Segundo, podemos encontrar una endometriosis, podemos encontrar un parto prematuro e incluso también podemos encontrar mortinatos. Bueno, como segundo factor de riesgo microambiental, podemos tener la asfixia intraparto, en la cual se ha evidenciado, gracias a estudios, que esa asfixia intraparto constituye una de las 3 causas de mortalidad fetal en el mundo. Entonces, dentro de esas complicaciones se destaca la producción de daños cerebrales, que el paciente pueda presentar disminución de oxígeno, y obviamente pues los centros de salud van a determinar también que los fetos que tienen menos de 36 semanas de embarazo son aquellos que van a mantener una tasa estadística de mortalidad dentro del 0 al 50%. Bueno, como otro factor tenemos lo que vendría siendo la incompetencia cervical. Esto es una de las causas más influyentes en la muerte intrauterina, sobre todo en el segundo trimestre del embarazo, es decir, mayor de las 13 semanas. Entonces, estas incidencias estadísticas nos van a demostrar que dicha afectación va a ser perjudicial o perjudica al 1% de todos los embarazos. Entonces, esta se define como la incapacidad del cuello uterino o cuello de la matriz. ¿Para qué? Para retener el embarazo, y de forma silenciosa ella se va ensanchando y no va a presentar como estilo de molestia ni una sintomatología alguna, pero a medida que este se va desarrollando, pues obviamente es más grave la situación. Entonces, las causas son diversas. Entre esas destacan lo que vendría siendo las anomalías congénitas, las insuficiencias de tejido conectivo, las cirugías previas en el cuello uterino, y cabe recalcar obviamente que diagnosticar a tiempo esta incompetencia cervical nos va a permitir evitar pues futuras complicaciones, ¿cierto? Bueno, y esas complicaciones obviamente pueden ser o pueden darse o a largo plazo o a corto plazo dentro del periodo de embarazo. ¿Y cuál vendría siendo ese fin primordial? Pues obviamente aplicar el tratamiento eficaz para detener esa dilatación que se realiza. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, dentro de otros factores vamos a encontrar lo que es el polihidramnios. Entonces, este es el aumento excesivo de líquido amniótico en el saco amniótico. Entonces, este obviamente sabemos que es el que rodea al feto. Entonces, ¿cómo vendría siendo la incidencia de este? Este está dentro del 1 al 2% de todos los embarazos. Entonces, en muchos casos se va a desconocer el factor real o el origen del incremento de esa patología. Sin embargo, mediante
estudios científicos se han determinado que la anomalía cromosómica, también los trastornos genéticos, las anomalías cardíacas o las infecciones uterinas se encuentran íntimamente relacionados con este factor de riesgo que es los polidriáticos. Entonces, obviamente va a afectar directamente al embarazo. ¿Originando qué? Originando perjuicios como lo son la ruptura prematura de membrana, las pérdidas del tono de la musculatura del útero, una posición anómala del feto o muerte intrauterina también. Entonces es de vital importancia nosotros diagnosticar a tiempo por medio de ecografías obstétricas. ¿Con cuál fin? Pues con el fin de evitar futuras complicaciones materno-fetales como tal. Bueno, otro factor que es importante es el nudo verdadero de cordón. Puede ocurrir entre la semana de gestación de la 9 a la 12 y es una de las emergencias obstétricas que son poco frecuentes, y esta, por ser poco frecuente, va a afectar lo que vendría siendo de un 0.3 a un 2% de todos los embarazos en el mundo. Entonces, las formaciones de nudos son originadas gracias a esos movimientos que realiza el feto causados por el exceso de líquido amniótico o también por la presencia de venas varicosas. Pero ¿qué pasa? Al inicio pues no se suelen apretar fuertemente, pero cuando la etapa de gestación progresa y aumenta, obviamente la tracción del cordón también. Entonces, ¿esto qué es lo que nos va a ocasionar? Nos va a ocasionar complicaciones más graves como la baja circulación sanguínea del feto, una restricción del crecimiento fetal, una trombofilia, una hipoxia fetal, un aborto espontáneo o inclusive la muerte uterina como tal. Entonces debemos estar muy pendientes de este factor de riesgo. Otro sería la placenta previa. La placenta, pues como ya sabemos, es un órgano que se forma dentro del útero durante la etapa del embarazo y pues obviamente es de vital importancia entre la madre y el bebé. ¿Por qué? Porque nos permite el traslado de nutrientes, de los oxígenos y nos contribuye al desecho de residuos de sangre del feto. Sin embargo, pues en algunos casos las gestantes pueden desarrollar placenta previa. ¿Y por qué se denomina así? Pues por la implantación de la placenta que se realiza en la zona inferior del útero, sobre o cerca del orificio cervical interno como tal. Cabe recalcar que originalmente puede ser causada por una adherencia de la placenta, puede ser causada por cesáreas, por cirugías uterinas o inclusive un acretismo placentario. ¿Y cuáles vendrían siendo las complicaciones que se pueden presentar? Pues las hemorragias. Aproximadamente ya vendría siendo como en el segundo trimestre. También complicaciones como el óbito fetal o el parto prematuro. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora también tenemos lo que vendría siendo los miomas. ¿Qué vendría siendo un mioma? Un mioma no es más que la proliferación del aumento de las fibras musculares del útero y se manifiesta por la aparición de uno o más nódulos en las diferentes localizaciones del útero. Entonces, este afecta a un gran porcentaje de mujeres. Puede ser desde la adolescencia hasta el momento de la menopausia. Entonces, en el embarazo se puede desencadenar, como ya sabemos, una serie de afecciones. Obviamente, ya que estos ocasionan también adenomiosis, también pueden ocasionar la endometriosis o inclusive la insuficiencia del flujo sanguíneo, que nos conlleva a que el desarrollo de gestación se vea afectado y obviamente va a ponerse en peligro la vida del feto y en muchos casos pues la muerte como tal. Otra es la corioamnionitis. Pues esta es una infección, como su nombre lo indica, intraamniótica, que es producida por agentes patógenos como pueden ser organismos aerobios, bacterias, también anaerobios, que estos van a ser capaces de producir diversas afecciones en la membrana fetal. Y por eso es que ellos logran ocasionar complicaciones de la salud en la madre y en el niño como tal. Bueno, con respecto a la incidencia de esto, pues esto se refleja también un poco bajo, entre el 2 al 11% de los embarazos padecen pues de esta dicha infección como tal.
Pero cabe recalcar que el tracto urinario es una de las vías principales por el cual se puede originar las molestias, dando apertura como tal a que las bacterias obviamente ingresen, y si las bacterias ingresan, obviamente va a haber un aumento ¿de qué? De la proliferación. Otra vendría siendo las telangiectasias hemorrágicas. También tiene otro nombre que vendría siendo el síndrome de Rendu-Osler-Weber, que vendría siendo una afección muy rara que produce una debilidad vascular como tal. ¿Y qué va a ocasionarnos esta? Pues nos va a ocasionar lo que vendría siendo hemorragias nasales, ya sea en el hígado, en el cerebro, en el pulmón y en otros órganos como tal. Y pues las complicaciones que se dan en el feto son altamente graves. ¿Debido a qué? Pues a los procesos hereditarios, a derivaciones sistémicas de la arteria también. Puede darse también lo que vendría siendo un sangrado pulmonar, inclusive pues obviamente la muerte fetal. Diapositiva. Bueno, otro factor vendría siendo los oligohidramnios. Se denomina así, pues, a la presencia de ese líquido, cuando el líquido amniótico se encuentra, o sea, el valor del líquido amniótico se va a encontrar por debajo de los 5 centímetros como tal. ¿Y esto qué nos puede ocasionar? ¿Qué alteraciones? Nos ocasiona alteraciones morfológicas de la placenta y es uno de los factores de riesgo en la mortalidad fetal como tal. Bueno, otra vendría siendo el síndrome de Torch. Se denomina así porque es una afección transmitida desde la madre hacia el feto y pues obviamente se originan complicaciones durante la etapa del embarazo, entre las cuales destacamos microorganismos que se asocian al síndrome de del Toxoplasma gondii, como lo vendría siendo el citomegalovirus, la rubiola, entre otros, que obviamente nos van a producir infecciones fetales y como consecuencia anomalías congénitas o mortinato. Otra vendría siendo la ruptura prematura de membrana. Bueno, esta ruptura pues no tiene un tiempo de gestación específica, es decir, puede producirse meses antes del nacimiento y dentro de los factores asociados podemos vincular en dicha causa que se encuentran las afecciones de vía urinaria y también del prolapso del cordón umbilical. ¿Y qué va a provocar? Pues provoca a largo plazo diversas afecciones como es la infección del líquido amniótico y también la mortalidad fetal. Siguiente diapositiva. Bueno, ya hablando ahora sobre la maceración fetal, ¿qué vendría siendo esto de maceración? Bueno, esto es un término médico que se refiere al proceso de descomposición y desintegración del tejido fetal, pero después de la muerte intrauterina. Entonces, esta condición puede ocurrir cuando el feto fallece en el útero y no se expulsa de manera inmediata, pero que entonces con el tiempo los tejidos del feto pueden comenzar a descomponerse y se separan, lo que lleva a cambios en la apariencia y obviamente textura del cuerpo fetal como tal. Entonces, la maceración fetal puede ocurrir por diversas razones, como la falta de flujo sanguíneo hacia el feto, infecciones intrauterinas o problemas en la paciente. Siguiente diapositiva. Ahora los dejo con mi compañero Elian, el cual les va a hablar sobre los grados de maceración. Muchas gracias. Bueno, continuando con los grados de maceración, tenemos el grado 1, que va del día 2 al octavo día de muerte fetal. En este caso, los tejidos se inhiben y se ablandan, apareciendo en la epidermis pequeñas fibras musculares que contienen líquido serosanguinoliento. Siguiente diapositiva. En cuanto al grado 2, va del día número 9 al día número 12 de muerte fetal y pues se caracteriza por las siguientes patologías que presenta el mortinato. Las primeras es que se presenta una ruptura de las fibrinas y grandes ampollas en la epidermis que hacen que el líquido amniótico se torne sanguinoliento. Además de
esto, la epidermis se descama en grandes colgajos, comprometiendo abdomen, espalda, y además de esto, la dermis adquiere un color rojo característico de este grado número 2. La tercera característica que se presenta aquí es que las suturas y los tegumentos de la cabeza comienzan a reblandecerse, y además de esto, pues provoca la deformación del cráneo de la persona. Otra de las características que se presentan aquí es que a estos pacientes una característica, y es que comúnmente a este tipo de pacientes se le presenta circular de cordón. Entonces, al presentarte este circular de cordón, tienden a generar más deformidades en la cabeza, y además de esto, intensifica el color rojizo que presenta en la epidermis de este tipo de pacientes. Siguiente diapositiva. En el grado número 3, que es cuando se da mayor al día número 13 de muerte fetal, y este tiene 4 características principales. La primera es que la descamación afecta afecta la cara del feto. La segunda es que se dislocan los huesos del cráneo, produciendo un cráneo en saco de nueces, que es un signo característico en este tipo de mortinatos. La tercera es que la placenta y el cordón umbilical también se transforman, adquiriendo el adnius y el corion un color achocolatado, como lo pueden observar en la fotografía. Además de esto, el cuarto punto característico que se presenta en este tipo de pacientes es que el saco ovular está íntegro, el proceso es aséptico, siendo la infección en la cavidad ovular poco frecuente en este tipo de pacientes. Además de esto, pueden presentarse dos eventualidades: una es que las membranas se rompan y la otra es que las membranas no se rompan. Si las membranas se rompen, pues condiciona obviamente a la paciente a que tenga más riesgo de padecer infecciones, y si no se rompen, pues obviamente no condiciona a la paciente a que pueda manifestar este tipo de infecciones. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas que pueden presentar este tipo de pacientes, hay una que es característica, que es el signo de Boero, que es una disminución de los movimientos fetales, y tenemos el signo de Nigri, que es unas alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal. Siguiente diapositiva. En cuanto a la evaluación fetal, este determina la causa de muerte fetal, ayuda a afrontar la situación materna. Además de esto, ayuda a aliviar cualquier culpa percibida que presente la madre, es decir, actúa de manera multidisciplinaria, ayuda tanto al acompañamiento psicológico, al acompañamiento físico y a las condiciones de salud de la madre. Obviamente se utiliza la consejería en este tipo de personas para intervenir y prevenir resultados similares que obviamente puedan empeorar la condición psiquiátrica de la paciente en estos casos. Entonces, es muy importante que en la evaluación de la muerte fetal se identifiquen síndromes hereditarios que pues proporcionen en este tipo de pacientes una eventualidad a otro tipo de manifestaciones que estén condicionadas a la muerte fetal. Entonces, aquí es importante que a la paciente se le haga un examen clínico y un examen físico muy importante. Dentro del examen clínico incluyen las pruebas que se encargan de la evaluación de la muerte fetal. Estas son la autopsia neonatal, el análisis cromosómico para identificar anormalidades genéticas que hayan predispuesto a este mortinato, a esta aborto que sufrió o a esta muerte que sufrió durante la gestación. Y además de esto, se evalúan las condiciones en las que se encuentra la placenta, si éste aportó el suficiente flujo de sangre durante la gestación. Y no solamente esto, sino que evalúan las características morfológicas de la placenta para identificar anormalidades en este, y obviamente pues identificar cuál fue la causa que llevó a este desenlace. También se evalúan las condiciones del cordón umbilical y las membranas coriamnióticas, el corium y el año, la integridad de estas, sus capas epiteliales, y qué produjo esta alteración que me llevó a este desenlace. Otra característica que hay que tener en cuenta y son las patologías placentarias,
que se presenta en este tipo de pacientes, que también es muy frecuente, o sea, que la condición no está relacionada en sí mismo con el feto, sino que está relacionada con patologías y anormalidades que afectan la morfología, la fisiología o la función de la placenta en dicho caso. Además de esto, también se evalúan una serie de resultados, tanto médicos, que delimitan los eventos prenatales relevantes de la paciente. Es decir, se evalúa todo el control prenatal, si recibió control prenatal la paciente, para identificar en qué punto durante este dicho control prenatal presentó anormalidades, y obviamente pues con esto se hace un abordaje más completo para identificar qué produjo la muerte del neonato. Esto se acompaña de exámenes complementarios como la resonancia magnética postnatal, la ecografía postnatal, y con todo esto, pues se brinda, con todas estas ayudas diagnósticas, pues lo que se brinda es información anatómica de qué defecto se produjo y qué fue lo que me conllevó a a este tipo de mortinatos que se presentan en este caso. Además de esto, se hace una evaluación de laboratorio donde se realizan autopsias, estudios cromosómicos, y esto pues ayuda a descubrir hasta en un 35% la causa que produjo estos recién nacidos muertos, y obviamente pues se previene a la madre de eventualidades futuras que puedan pues otra vez damnificar su estado de salud. Entonces, aproximadamente un 20% de este tipo de pacientes tiene características dismórficas, anomalías esqueléticas, anomalías cromosómicas, que se caracterizan. Estas anomalías cromosómicas corresponden a un 8% de este tipo de pacientes. Entonces, en cuanto a la ausencia dismorfológica anatómica, esta representa hasta en un 5% de los fetos nacidos muertos. Y obviamente, pues, estas anomalías morfológicas que presentan va a estar estrechamente ligada con alteraciones cromosómicas. Además de esto, también es importante obtener consentimiento adecuado para tomar las muestras fetales, incluido el tejido, el líquido obtenido después de la muerte por punción con aguja. Todo este grupo de exámenes complementarios en este caso nos ayuda a tener una evaluación correcta de la muerte fetal que se produjo en este tipo de pacientes. Siguiente diapositiva. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener diagnósticos ecográficos. Este nos ayuda a verificar la ausencia de latidos cardíacos, aórticos, los cuales son visibles desde la sexta a la octava semana, y los movimientos fetales. Es decir, ¿con qué nos vamos a apoyar nosotros como médicos para poder realizar un diagnóstico adecuado de un paciente que se encuentra en óbito fetal? Pues con una monitorización electrónica fetal adecuada. Y obviamente, pues utilizamos también la evaluación del perfil biofísico en este tipo de pacientes para tener pues un diagnóstico más adecuado sobre el estado fetal. Y se van a presentar. Bueno, buenas noches. Mi nombre es María Isabel Martínez Salgado y el día de hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico. Bueno, primeramente tenemos que el diagnóstico se hace por medio de una ecografía, donde en esa ecografía se van a verificar esa ausencia de los latidos cardíacos y también de los aórticos, que pues como bien sabemos son visibles más o menos dentro de la semana 6 a la 8, y también se van a evaluar los movimientos fetales. También tenemos como ayuda diagnóstica los signos radiológicos, donde se puede observar esa deformación del cráneo, lo cual pues ocurre por algo que se conoce como la licuefacción del cerebro, y pues por ello tarda más días en presentarse o de notarse esas distorsiones de la columna que se dan por esa maceración de los ligamentos espinales. Entre esos signos radiológicos está el signo de Spalding, que es básicamente ese cabalgamiento que hay de los huesos de la bóveda craneana, que como les había mencionado anteriormente, se da por esa licuefacción cerebral. También tenemos el signo de Spangler, que es ese aplanamiento de la bóveda craneana, y el signo de Horner, que es el que vemos en la parte de abajo, que está como en esa
cuadrito verde, que básicamente es esa asimetría craneal que presenta pues el feto. También tenemos el signo de Rober, que es el que vemos a mano derecha, que es esa presencia de gas en el feto, que principalmente pues la vamos a observar ya sea en los grandes vasos o también lo podemos observar en las vísceras. Se da más o menos en el tercer trimestre, donde se puede observar esto que vemos acá, es gas perihepático, lo que se puede observar en esta ecografía. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los signos tardíos, también existen estos signos tardíos. Hay unos signos que se llaman el signo de Hartley, que es ese apelotamiento fetal que se da por esa pérdida total de la conformación como tal de la parte raquídea normal del feto. También está el signo de Brakman o de Brakeman, que viene siendo esa caída del maxilar inferior, o también se conoce como un signo de boca abierta, que es la ecografía que podemos ver a mano izquierda, como en la mitad, perdón, en la mitad. Ese líquido periencefálico subaranoideo que vemos a mano derecha se da básicamente por una apertura de los huesos de la calota y hay distorsión de esa bóveda craneana y es considerado, como les había comentado al principio, un signo tardío de óbito que se da más o menos a las 14 semanas. También están los signos de Tagger, que viene siendo ese colapso que se da, un colapso completo de la columna vertebral. Y o sea, es una curvatura, en una curvatura de la parte de la columna vertebral que se da por esa maceración de los ligamentos espinales. También está el signo de Dammel, que es un aro que se ve en la ecografía, un aro perineal, que se ve de manera translúcida. También hay signos de laboratorio como son la caída hormonal, cuando se hace la colpocitología, que se observa esa desaparición de la preparación pregestacional y también van a haber aumento de células acidófilas. Y también pues podemos observar en el líquido amniótico, que es muy útil para el proceso de diagnóstico de óbito fetal, y es que se observa si el feto pues ha muerto recientemente, se observa un líquido que está teñido de algo que se conoce como meconio, y se observa más o menos en tonos como tonos verdes, en distintos tonos verdes. Pero cuando la muerte del feto ya ha sido hace varios días atrás, es decir, no recientemente, el líquido va a estar más que todo sanguinolento. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las complicaciones del óbito fetal, tenemos que la primera es esa coagulación intravascular. Aquí van a haber 3 complicaciones que se van a mencionar: la coagulación, las infecciones y los trastornos psicológicos. Empezamos con la coagulación intravascular diseminada, que es el SID. Este, como bien sabemos, es un proceso que es anormal, lógicamente, que surge pues debido a una sobreactivación y sobreestimulación de ese sistema de coagulación del cuerpo como tal, y eso pues lógicamente resulta en una formación de esos pequeñitos coágulos de fibrina en los vasos sanguíneos, que son más pequeñitos, lógicamente, y pues eso produce a consecuencia de eso una obstrucción de esa circulación sanguínea y la posterior descomposición de esa fibrina. En el SID, esa continua estimulación que les comentaba al principio del sistema de coagulación, pues supera esa capacidad del cuerpo para que lo pueda controlar de la manera correcta, y eso causa esa producción excesiva de lo que es la trombina y la plasmina, y esos 2 elementos pues van a hacer que se presenten esas manifestaciones clínicas principales o sí, patognomónicas de esa enfermedad, como son esa formación de coágulos, las hemorragias, e incluso se pueden formar ambas. Esa presencia del factor tisular en un feto fallecido que está retenido en la placenta, pues puede introducirse en la circulación de la mamita y pues desencadenarle un SID a la materna. Entonces, aunque esa condición puede ser muy, muy grave o extremadamente grave, en la mayoría de los casos, pues su duración es bastante corta si se le logra solucionar esa complicación obstétrica que tiene la paciente debido pues a ese factor subyacente. Entonces, esto se debe pues a que se debe tratar a esas pacientes que no tengan alteraciones previas de la coagulación o ese sistema retículo endotelial que pudieran comprometer esa parte del aclaramiento
que ya conocemos de esos factores activados. Eso por el lado del SID. En cuanto a las infecciones, como por ejemplo la corioamnionitis, que pues como bien sabemos su causa más frecuente son bacterias que se encuentran más que todo en la vagina. Ellas se presentan pues cuando ese saco amniótico está roto por mucho tiempo, como vemos en la imagen, y pues se infectan. Y en el contexto de esa muerte fetal, una rotura del saco amniótico pues permite que haya esa subida de bacterias a la vagina y que entren al útero y pues generen una endometritis. Y pues si esa infección se generaliza, le puede generar una sepsis que pues lógicamente complica la vida de la materna. Siguiente, por favor. En cuanto a otras de sus complicaciones están los trastornos psicológicos. Yo les había mencionado que tenemos 3 complicaciones, ya les mencioné las 2 primeras, ahora tenemos los trastornos psicológicos. Acá, como bien sabemos, el óbito fetal es la muerte fetal y por ende es un evento que es muy fuerte. Y lo más importante a resaltar es que ocurre alrededor del 25 más o menos por ciento de los embarazos y pues como les había dicho tiene un impacto emocional grandísimo. Muchas mujeres pues lo logran superar, se logran recuperar de este impacto emocional. Sin embargo, hay mujeres que no logran superarlo y pues presentan síntomas de ansiedad, de depresión, de una manera bastante fuerte para la mujer. De hecho, actualmente han hecho investigaciones en las mujeres que pues atraviesan este evento estresante, porque es un evento estresante, y que pues desarrollan síntomas incluso del trastorno por estrés postraumático, que es el TEPT. Y también, además de esto, se han hecho otras investigaciones en base a esos estudios, pero más a largo plazo, donde se han seguido cronológicamente estos síntomas o estas características de estas mujeres y pues han constatado que sí se presentan esos síntomas del trastorno de estrés postraumático, que también presentan esa ansiedad, esa depresión y que incluso pueden permanecer demasiado tiempo con estas características a lo largo de, no sé, más de 9 meses, años. Em, Además de esto es común pues que muchas mujeres que pasan por esta vivencia no reciban ese apoyo psiquiátrico o psicológico y pues lógicamente eso al no recibir un adecuado apoyo emocional lo que puede hacer es empeorar esa calidad de vida y pues que se afecte ese deseo o esa viabilidad de tener futuros embarazos. Por ende, para nosotros es crucial que nosotros nos comprometamos en realizar esas evaluaciones después de esa pérdida perinatal, no solo para abordar pues, posibles complicaciones obstétricas en embarazo futuro, no solamente basarnos en la parte médica, médica fisiológica del cuerpo, sino también pues identificar y tratar adecuadamente esa carga emocional que tiene la materna o que tuvo la materna a raíz de ese estrés. Entonces eso, pues lógicamente, nosotros tenemos que darle una atención eficaz y personalizada a cada mujer que padezca por esta situación. Siguiente, por favor. Bueno, y en cuanto al manejo, tenemos que, pues, la determinación de esa edad gestacional es posiblemente el factor quizás más importante para que nosotros tomemos decisiones sobre cuándo y cómo debemos proceder en el parto de estas pacientes. Aunque es entendible y lógicamente comprensible ese deseo de las madres de que se aborte esa situación de la manera más temprana, más inmediata. Y pues por lo general no se trata de una emergencia. Durante ese segundo trimestre es posible que se realice una dilatación y una evacuación, pero esto podría limitar esa evaluación fetal, esa evolución fetal en el futuro. La metodología más ampliamente aceptada es inducir un trabajo de parto. Antes de esas 28 semanas se pueden considerar opciones como el uso de misoprostol en dosis de 200 a 400 microgramos cada 4 a 6 horas que se indican por vía vaginal y también se indica la administración por vía intravenosa de oxitocina. Ya después de esas 28 semanas, se le sigue ya un protocolo un poco más, ¿cómo decirlo?, convencional para esa inducción al parto, donde ya se le realiza esa cesárea, que debería lógicamente reservarse para casos en los que ya la salud de la materna
pues esté en un estado precario, que presente complicaciones, que lógicamente se desaconseje ese parto vaginal, que es el que se espera antes de las 28 semanas. Bueno, hasta aquí mi charla de hoy. Los dejo con mi compañera María Camila Carmona. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Siguiendo con el tema pues óbito fetal, tenemos un punto específico y es lo que es la cesárea previa. En este punto y es que hay que tener en cuenta que hay condiciones de cesárea anterior que deben ser antes de las 24 semanas, donde puede utilizarse, por ejemplo, misoprostol. Pero entre lo que es las 24 y las 28 semanas, en realidad no hay evidencia lo suficiente como para respaldar ese uso, que debe ser de forma segura, ¿cierto? Entonces, ya luego de las 28 semanas, en presencia más que todo cuando hay malas condiciones obstétricas, puede también además utilizarse lo que es una sonda Foley, por ejemplo, como un método adicional para que se puedan generar como los cambios cervicales que se necesitan después de este proceso, ¿cierto? Entonces, de hecho, hay un punto específico y es que la evidencia que indica que existe una tasa de rotura uterina es semejante más que todo a la de un trabajo de parto, por ejemplo, espontáneo, y por lo tanto, pues tiene que realizarse una prueba más que todo de trabajo de parto, y si hay una cicatriz corporal, el manejo debe ser más que todo individualizado ante la falta de evidencia respecto pues al manejo óptimo que se hizo inicialmente, que de pronto no dio los suficientes frutos ante esto. Pasa por. Ahora bien, hay un tema específico y es el siguiente embarazo. ¿Qué intervenciones se deben tomar para reducir esta frecuencia de muerte fetal? Lo primero que vamos a tener es que se debe considerar algo importante, y es que en la población más vulnerable en términos socioeconómicos y culturales tiene mayor frecuencia de esta condición, por lo que se debe conseguir una reducción significativa. Debe también existir un mayor e incluso menor acceso a los cuidados médicos generales pues, en la etapa reproductiva. Entonces, esto es como una causal para esta frecuencia de este tipo de patologías en una sociedad o un grupo social específico. Entonces, adicionalmente, hay un objetivo muy importante y este es como influenciar todos estos factores de riesgo que son biológicos como los más potentes, y además de eso ampliamente muy difundido. Entre eso vamos a encontrar lo que es la diabetes, la epilepsia, el hipotiroidismo, y además de esto, que es lo importante acá, es que se debe reducir ciertos factores de riesgo que pueden ser como controlables, y como son el peso corporal que va a ser preconcepcional, la frecuencia de tabaquismo, la ingesta de alcohol o drogas ilícitas que se estén generando, la maternidad sobre los 35 años, en especial más que todo rondando los 40 años en realidad. Pasa por. Ahora, ya en relación a lo que son los factores que van a ser propios del embarazo, tenemos que considerar puntos específicos, y es que primero, la correcta verificación de la edad gestacional debe hacerse por un médico, pues un examen médico precoz, un ultrasonido obstétrico que se dé entre las 11 y las 14 semanas de gestación. Como segundo punto, encontramos también que, por ejemplo, se puede dar un correcto empleo de técnicas de fertilización que pueden ser asistidas con una tasa de disminución, pues más que todo en la frecuencia de embarazos múltiples que se pueden estar generando. Y ya como un tercer punto podemos también encontrar lo importante que es el realizar el tamizaje de detección, por ejemplo, de riesgo de insuficiencia placentaria, de una restricción de crecimiento fetal, de una hipertensión arterial, de detención de un subgrupo de pacientes que puedan estar como en riesgo de un parto prematuro o incluso de una infección. Y ya para terminar este punto, hay que tener en cuenta que se debe resolver o evitar más que todo el embarazo prolongado, resolviendo los partos antes de las 41 semanas de gestación. Ahora, adicionalmente a todos los factores que les mencioné, tenemos que tener en cuenta que desde el punto de vista de salud pública, es necesario más que todo reforzar todas las auditorías que se puedan dar respecto a temas perinatales y respecto a investigaciones que deben ser muy cuidadosas en los casos de muerte fetal, pues más que todo en los servicios de salud. Pasaporte.
Por tal razón, las dos puntos que les voy a mencionar principalmente tienen que, más que todo, que ver con atención primaria, y dentro de ello lo que vamos a encontrar es, por ejemplo, la consulta preconcepcional o prenatal, que debe iniciarse post un evento adverso. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que obviamente se tiene que hacer una anamnesis, una historia clínica detallada con todo lo que los datos que implicaría tener toda esa información. Aparte de eso, se debe también monitorizar, o al menos tener información de todos los monitoreos que se dieron anteriormente y los mortinatos que hubo anteriormente. Se debe también, por ejemplo, charlar con la paciente y decirle que ciertos factores de riesgo deben suspenderse, como lo mencioné anteriormente, como por ejemplo el tabaco, el alcohol, las drogas, bajar de peso, si es necesario por antecedentes genéticos familiares. También se le puede hacer, por ejemplo, una consejería genética si es, pues es necesario. Se debe también tener en cuenta y hablar con la paciente de que ella debe considerar una determinación específica de un consumo de suplementos que son necesarios durante la gestación y un manejo específico de ciertas condiciones crónicas que puede estar pues teniendo la paciente. Pasa por. Ahora, otros como signos que tenemos que tener en cuenta o procedimientos que tenemos que tener en cuenta durante una atención primaria a este tipo de gestantes es más que todo durante el embarazo, que lo vamos a dividir entre el primer, segundo y tercer trimestre. Entonces, ¿qué vamos a tener o qué puntos específicos vamos a ver durante el primer trimestre? Tenemos que tener en cuenta que acá vamos a ver más que todo la determinación de la edad gestacional, que debe ser precisa. Vamos a tener también una evaluación completa de todos los riesgos que se pueden dar entre la 11ª y la 14ª semana de gestación, con ecografías, con Doppler, con bioquímica. También tenemos que tener en cuenta que vamos a tener un manejo emocional, un manejo específico de condiciones crónicas que pueda estar presentando la paciente pregestacionales o intragestacionales. Ya el segundo trimestre, lo que vamos a tener en cuenta aquí es que obviamente ya sabemos que tenemos que hacerle un ultrasonido entre las 22 y las 24 semanas para evaluar más que todo la estructura, lo que es fetal, y la circulación materno-fetal. Vamos a tener en cuenta también aquí que se va a hacer un manejo específico en condiciones que sean crónicas, que vengan desde pues, de las primeras semanas de gestación o incluso pregestacionales, y considerar en este punto también como un ultrasonido que se puede hacer de manera un Doppler umbilical a partir de las 26 a las 28 semanas, para ver si existen más que todo ciertas complicaciones crónicas maternas que lleguen a estar afectando pues al feto. Y entre la 11ª y la 14ª semana se debe hacer como una valoración o una evaluación fetal. Ya hacia el tercer trimestre, lo que vamos a evaluar aquí es más que todo monitoreo de movimientos fetales. A partir de las 28 semanas también se puede hacer, por ejemplo, un manejo específico de condiciones crónicas que ya venía la paciente. En cada ítem de los primer, segundo, tercer trimestre se tiene que hacer como una valoración del seguimiento de patologías crónicas que pueda estar teniendo la paciente durante la gestación. Y aparte de eso, se debe valorar el estado pues fetal anteparto desde la semana 12 o incluso las 2 semanas antes de pues el padecimiento de su muerte. Y a continuación los dejo con mi compañera Cristina. Bueno, ya continuando con el parto, pues sería como un recordatorio del manejo que sabemos, que es aquella que se induce al parto para ya después de la semana 36, y si es antes, pues se tiene que tener, solo se puede inducir a través de la maduración pulmonar comprobada. Y pues obviamente se utiliza un Doppler umbilical, pues está alterado, y también se tiene que evaluar el bienestar fetal, que si pues tiene un reporte menor de 6 a 8, pues se administra corticoides para madurar el pulmón y después interrumpir en el embarazo. Y pues ya después en el posparto lo que queda hacer es un caso muy particular. Se tiene que individualizar a los pacientes, ¿no? Obviamente indagar su causa del la cual por qué se dio este acontecimiento, y pues ya tomar toda evaluación selectiva de recién nacido según su causa. Siguiente, porfa. Bueno, ya para concluir con el manejo, pues bien sabemos
que la salud mental es igual de importante que la salud física y que nosotros, y según la OMS y muchos autores, para poder hablar de salud hay que tener en cuenta todas las esferas. Y pues lastimosamente, como se verá más adelante, en muchos estudios ya se ha comprobado pues que estos acontecimientos a las maternas producen una grave afectación a la salud mental. Entonces, ¿qué es lo que antes se recomendaba y qué es lo que hoy en día se hace? Pues antes se creía que estos impactos a la madre se creía que tenían que sanarse o lidiarse, por así decirlo, en que no le dejaban ver a los bebés fallecidos y pues se le aconsejaba tener otro hijo rápidamente para superar esa pérdida. Hoy en día se sabe que ese no es el correcto paso a seguir para preservar esta salud mental, y lo que se dice es que se tienen que enfatizar, conectar con la pérdida, enfatizar y decir lo importante, tener un espacio para reflexionar sobre la muerte de ese feto perdido y expresar sus sentimientos al respecto, y pues saber que existe un apoyo tanto profesional como familiar. Con respecto al duelo perinatal, pues bien sabemos que el Manual de Diagnósticos y Estadísticos de los Trastornos Mentales, más conocido como el DSM, ya por su versión quinta, pues este tiene la definición del duelo, que es aquella respuesta emocional que se tiene frente a un fallecimiento de alguien cercano, y es una reacción personal e individual. Y en el caso ya específico del duelo perinatal, pues ya se trata de una pérdida de un vínculo que generalmente es más simbólico, porque en algunos casos suele estar basado en el deseo y pues en las expectativas. Entonces, con un propósito de hacer menos angustias de esta experiencia, que es muy desgarradora, se recomienda que tanto a la familia como a los profesionales se involucren en este proceso y se den las herramientas necesarias y el apoyo necesario para así poder pasar este momento tan difícil. Siguiente. Bueno, ya dando como algunos tips de cómo se puede enfrentar o cómo se puede ayudar frente a estos casos que se nos puede ocurrir en nuestra vida como profesional, pues lo mejor es enfrentar la situación con sinceridad y pues con franqueza, diciendo de manera honesta, clara y concisa de lo que pasó. Hay que escuchar activamente a estos pacientes o a las personas que están padeciendo esta situación. Y como bien sabemos, por términos médicos o por el gremio médico, pues sabemos que se le utiliza expresiones como feto o como producto. Sin embargo, al momento de dirigirse a los pacientes, pues respetar. Si le otorgaron un nombre, pues a llamarlo por su identidad y pues reconocerlo como un bebé para así poder ser empático frente a esta situación. También saber que cada persona tiene sus herramientas y sus capacidades para lidiar el duelo de manera diferente, reconocer la importancia del tiempo, ofrecer la oportunidad de ver y sostener a este feto, para que ellos puedan tener ese recuerdo tangible de ese momento tan devastador en la vida, pues incluir y unir lo que más se pueda a los familiares, sugerir la participación en el grupo de apoyo y pues permanecer disponibles nosotros como profesionales para responder con sinceridad ante cualquier pregunta relacionada con la muerte. Este fue un estudio que se realizó en el 2016 en el cual llegó a la conclusión de que estos son los tips de que podemos realizar. Siguiente, por favor. Ahora, como bien sabemos, nosotros somos profesionales de la salud, pero también estamos guiados bajo unos principios de la bioética y tenemos también un comité de ética. Y pues hay unos tipos de prácticas deshumanizantes para este tipo de cosas que no deberíamos nosotros como profesionales de la salud, siendo empáticos, ejercer. Lo primero es dar la noticia de una manera insensible, de una manera con falta de respeto o de una manera lejana. Faltar a la privacidad durante este proceso tan doloroso, llevando personas por fuera de este entorno a presenciar, por ejemplo, si se da, por ejemplo, por un parto por vía vaginal y todo esto. De negar la posibilidad de que los familiares estén acompañando a la madre durante este proceso. Decir o comunicar de mala forma este diagnóstico, enfocándose solamente como en aspectos físicos, minimizando el dolor emocional de los padres, careciendo de sinceridad,
pues etcétera, utilizar, como dije anteriormente, los términos despectivos como producto, aborto, feto, óbito y demás, no entregar el cuerpo al bebé o prohibir verlo, o cargarlo o tocarlo. Todas estas conductas, de acuerdo a la bioética y a los consejos médicos, pues no se deberían practicar por parte de nosotros los profesionales de la salud. Siguiente. Y ya para concluir, se trae a colación un estudio, un artículo que se titula Práctica profesional en el cuidado del duelo materno ante la muerte fetal, en 2 países, aquí en el cual bien sabemos que como existe la depresión postparto a causa de una cantidad de variaciones hormonales, pues también existe afectación a la salud mental por estos episodios, que mi compañero David le va a explicar en qué consistió este estudio. Bueno, a manera de introductoria, pues vamos a tener principalmente que la Organización Mundial de la Salud recalca principalmente de que toda paciente, pues que haya sido, pues, digamos, después de el parto, ya sea por vía vaginal o por cesárea, se tiene que tener entonces un cuidado puerperal rutinario, que este va principalmente, pues, desde el inicio del posparto hasta las primeras 24 horas. De ahí tenemos entonces que dicen que se debe mantener una atención que va en consultas desde después del 7.º día, el día número 14, y ya después sí una visita domiciliaria, si es posible, a la madre durante la primera semana posparto. Y ahí en esa visita domiciliaria o en esa atención después de la semana, pues se agendan y digamos, se estipulan las diferentes fechas de control que va a tener la paciente. Ahora, básicamente el estudio, digamos, es como una crítica más que todo a lo que es la atención profesional de todos los profesionales de la salud en cuanto a cómo manejamos nosotros tal vez las emociones o, digamos, los sentimientos de una madre que ha perdido a su bebé. A lo largo del estudio, pues vamos a tener, digamos, diferentes expresiones, emociones u opiniones que veremos en algunas madres sobre cómo fueron tratadas después de posparto y obviamente cómo reaccionó el personal de la salud en cuanto a sus peticiones de pronto, que si querían ver al bebé, si querían tomarse una foto con el bebé, porque vamos a tener obviamente que hubieron bebés que nacieron pero murieron a las horas o a los minutos. Pasa. Ok, iniciándolo con los métodos, pues principalmente en cuanto a los aspectos éticos, pues no hubo ningún, digamos, eh, alejo a las normas, simplemente siguieron las normas establecidas de investigación en humanos, de acuerdo a la resolución 466/12 del Consejo Nacional de Salud en Brasil. Dicho porque el estudio fue realizado en 2 países, que ahora más adelante veremos con más atención, fue hecho en 2 países, en Brasil y en Canadá. En cuanto al marco metodológico, tenemos entonces que el estudio lo que hizo fue realizar esta investigación con un marco o un método clínico cuantitativo, es decir, buscaba variables clínicas pero que fueran explicadas a través de manera cualitativa. ¿Cómo quiere decir esto o qué quiere decir esto? Técnicamente, el estudio lo que usó fue usar digamos, entrevistas semi-estructuradas. Recordemos entonces que las entrevistas pueden ser estructuradas, semi-estructuradas y netamente libres. Ahora, en cuanto a este tipo de entrevista que utilizaron en este estudio, que fue la semi-estructurada, pues solamente es una entrevista que sí tiene objetivos de base, pero que dejan al investigador o a la persona que esté entrevistando, pues vía libre, de cierta manera, para poder preguntar lo que, digamos, conjetura el estudio. Entonces vamos a tener que durante ese tiempo que hicieron las entrevistas, el investigador, pues obviamente el propósito o el objetivo del estudio era saber cómo había sido su atención profesional en cuanto a esa condición especial, es decir, de haber perdido al bebé y su estadio posparto en la clínica y si lo llegaron a llamar o si se comunicaron con ella en los días posteriores. Entonces ese es básicamente el marco metodológico. En cuanto al tipo de estudio, pues como les dije anteriormente, un tipo de estudio experimental cualitativo. Pasa.
Bueno, en cuanto al entorno del estudio que les dije que le iba a explicar más ampliamente ahora, pues como les dije anteriormente, fueron dos países que, digamos, se realizó el estudio. Tenemos entonces que fueron, primero en Brasil fueron seleccionadas o, digamos, recopilados 30 pacientes que sufrieron muerte fetal durante el 2013. Mientras que en Canadá hubieron, digamos, 118 casos, perdón, que fueron registrados durante el 2014 hasta el 2018. Entonces agruparon técnicamente tanto los datos analizados en Brasil y tanto en Canadá, puesto que, digamos, fue como una comparación, puesto que en Brasil tanto las culturas socioculturales y algunos, digamos, lineamientos técnicos médicos eran muy diferentes en comparación con Canadá. En cuanto a la recogida de datos, como les dije anteriormente, obviamente, perdón, fue la entrevista, se realizó una entrevista semiestructurada que por lo general las preguntas que iban, digamos, dirigidas fueron como, por ejemplo, que si cómo fue la prioridad del posparto en el hospital, que si cómo la han atendido en el hospital durante esa etapa, que si, por ejemplo, la llamaron después del posparto, si se comunicaron con ella, si le pidieron que fueran a citas, si le agendaron cita, etcétera. Las entrevistas obviamente fueron hechas por un un profesional médico capacitado y había digamos, al lado fueron grabadas y después de esa grabación lo que hicieron fue, digamos, técnicamente transcribir todo lo que habían dicho las pacientes en esa entrevista y fueron sacando los puntos más importantes. Las entrevistas por lo general o en promedio, mejor dicho, llegaron a, digamos, a durar aproximadamente 80 minutos. De ahí, de esos 80 minutos, pues, digamos, se tuvo en cuenta para la recolección de datos lo que se llama o se conoce como saturación de datos. ¿Qué quiere decir esto de saturación de datos? Técnicamente que cuando ya la paciente, pasado cierto tiempo, le hacíamos preguntas y volvía a repetir lo mismo o dudaba de lo que iba a decir, era porque ya era tiempo de finalizar la entrevista. Entonces, pasa. Bueno, siguiendo con el análisis de datos. Ellos hacen énfasis primero en la clasificación de lo que es el puerperio, pues médicamente y científicamente nosotros conocemos el puerperio como inmediato, mediato y tardío, pero acá hacían referencia a estos términos de una manera diferente, o digamos, no exactamente con esa misma definición, sino que el puerperio inmediato era como conocido como la atención hospitalaria que recibió, perdón, cada paciente durante su instancia. El puerperio mediato y tardío fueron lo que se denominó acá en el estudio como manejo ambulatorio. Entonces, como les dije anteriormente, el límite de entrevista fue la saturación. En cuanto a las variables, pues entonces el estudio clasificó primero dos variables principales y de esas dos variables principales se fueron digamos, derivando algunas otras variables. Entonces, la variable principal obviamente fue el manejo profesional digamos, en pacientes que habían tenido muerte fetal y su manejo posparto. Ahora, de ese tema principal se dividieron los dos principales temas, que es la asistencia médica en el puerperio inmediato, es decir, inmediato, sí, pero con enfoque al duelo, es decir, técnicamente cómo fueron que manejaron los profesionales de la salud en cuanto a los sentimientos, emociones y cuidados de la paciente durante el puerperio inmediato. Que entonces este puerperio inmediato se dividió en dos, el ámbito hospitalario y el ámbito ambulatorio respectivamente. En cuanto al segundo tema importante, fue el apoyo profesional en el afrontamiento del duelo tras la pérdida fetal. Entonces, este se llega a dividir o se subdivide en tres ítems importantes. Primero, aquellas pacientes que tuvieron contacto y tuvieron recuerdos o tienen recuerdos del bebé. El segundo grupo fueron los pacientes o las pacientes, mejor dicho, que no tuvieron contacto y pues obviamente no tienen recuerdos. Y el tercer grupo fue que por ciertas condiciones clínicas o ciertas condiciones o decisiones médicas, digamos que no tuvieron posibilidades de generar ni contacto ni recuerdo. Pasa. Bueno, entonces, en cuanto a los resultados, iniciando primeramente con la asistencia recibida en el puerperio con enfoque de duelo, pero en el ámbito hospitalario vamos a tener que, en cuanto a Canadá, pues obviamente la actuación de los profesionales fue, digamos, muy bien calificada por las pacientes.
dijeron en algunos comentarios, como los que tenemos enfrente, de que básicamente sí se acercaron a preguntarle a la paciente que si cómo se sentía, que, que principalmente si tenía recuerdos, que eso lo vamos a ver ahora más adelante, pues se los mostraban, digamos, les daban consejos, les decían que pues son situaciones que se salen de las manos, pero que tenía que seguir. También en cuanto a Brasil, pues las mujeres brasileñas se quejaron, sí, de cierta manera un poco, de que allá pues digamos, los profesionales de la salud no le prestan atención a las mujeres en ese sentido, de que, por ejemplo, simplemente algunas les fueron a preguntar que si qué había pasado con el bebé, porque hay casos que ni siquiera le daban las razones correctas de por qué el bebé había muerto, ni siquiera le daban explicaciones, ni siquiera simplemente la ignoraban. Entonces, en cuanto a los comentarios en Canadá, pues como podemos observar en la imagen, hubo una mujer que dijo que después de la pérdida vinieron varias veces un pediatra y un ginecólogo para explicarle lo que le había pasado, porque no se lo habían entendido todo la primera vez. Otra mujer en Canadá, pues lo que dijo fue que frente a la interrupción médica, los enfermeros y los ginecólogos fueron muy, muy buenos. En cambio, acá en Brasil, que por lo general, también digamos, como les dije anteriormente, es un poco contradictorio, no le prestan mucha atención a los sentimientos en este tipo de mujeres, en este tipo de contexto, fue que, digamos, lo malo en el hospital fue durante el control prenatal. Es siempre lo mismo, pero cuando necesitas ser hospitalizada, cualquier médico te atiende en la guardia. Ahora, obviamente, en Brasil no todo fue malo, sino que ciertas mujeres también, digamos, respetaron o se sintieron satisfechas con el servicio recibido por el hospital. Sí, a continuación, mi compañera Luisa que va a seguir hablando sobre los resultados. Bueno, en cuanto a la asistencia recibida en el puerperio con enfoque de duelo en el ámbito ambulatorio, pese a toda la satisfacción de las canadienses con una buena atención, esta no siempre fue la misma en el entorno ambulatorio en el Centro Local de Servicios Comunitarios. Una de las mujeres comentó, la enfermera del hospital dijo que alguien del centro local nos atendería, pero nunca lo hizo, así que llamé al centro local y me dijeron que no tenían a nadie calificado ni que se sintiera cómodo con el duelo para ayudarnos, así que les dije, no pasa nada, porque nosotros tampoco nos sentimos cómodos con el duelo. En la realidad brasileña también se evidenció la falta de estrategias, competencias, recursos de parte de los profesionales de la salud en las consultas ambulatorias posparto. Para atender las necesidades, a algunas mujeres les toca buscar apoyo religioso para enfrentar su situación debido a la falta de un grupo profesional que las atienda. Pasa, por favor. Bueno, en cuanto al apoyo profesional en el afrontamiento del duelo materno tras la pérdida fetal con recuerdos y contacto, en cuanto al contacto con el bebé fallecido, se observó que las canadienses son atendidas por profesionales con un enfoque de orientación en el proceso de duelo. Reciben diversos recuerdos del bebé por parte del personal del hospital, son animadas para hacer fotos, para ver al bebé, aunque no lo deseen, al contrario de lo que ocurre con las brasileñas. Pasa, por favor. En el contexto de no contacto y sin recuerdos, las brasileñas, salvo algunas raras excepciones, se mostraron satisfechas con el servicio hospitalario y de atención primaria. En el proceso de superación, para ellas también la fe fue apoyo para seguir adelante. Pero también sucede que en Brasil las mujeres no tienen contacto con el bebé muerto y cuando lo tienen es rápido y sin asistencia. Hay falta de esa preparación, teniendo en cuenta pues que los profesionales de la salud no incentivan el contacto y cuando las madres desean hacerlo, ellas perciben eso como perjudicial, como si fuera una normalidad. Pasa, por favor. Bueno, en Brasil, debido a las condiciones clínicas de las mujeres, el contacto con los mortinatos es imposible. Sin embargo, incluso después de la estabilización en este estudio, no se verificó si los profesionales permitieron un nuevo contacto o incluso orientaron a la familia para que tomaran fotos o guardaran recuerdos. Y en Canadá, en algunos casos, la madre no tiene dimensión de lo que ocurre y no quiere ver a su bebé. Entonces, los profesionales sanitarios canadienses intentan favorecer este encuentro con el bebé muerto. Pasa, por favor.
Bien, en resumen, la muerte fetal sigue siendo un tema bastante relevante en el cuidado de mujeres embarazadas, ya sean de bajo o alto riesgo. Comprender su presencia, sus causas, mecanismos subyacentes, permitirá detectar tempranamente los factores de riesgo que pueden ser modificados y así identificar los fetos en peligro que podrían beneficiarse de intervenciones. También es esencial que las pacientes afectadas sean atendidas en unidades especializadas en salud materno-fetal. También es relevante que las investigaciones futuras se centren más bien en determinar su prevalencia actual en nuestro entorno, o sea, la prevalencia de esta patología. Y no hay que dejar de lado que este síndrome puede conllevar a problemas en cuanto a la salud mental y por ende es vital tener preparación y disposición para ayudar a las mujeres desde el punto de vista psicológico. Bueno, no siendo más, muchas gracias a todos los exponentes y a nuestro tutor, el doctor Félix Canencia, por ayudarnos en la preparación de este tema y por el día de hoy doy por finalizada esta exposición. Gracias.